¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en este día lunes. Gracias por acompañarnos en el inicio de una nueva semana, día lunes 23 de agosto. Nosotros estamos listos también para acompañarlos y llevarles a ustedes las informaciones más importantes de esta semana. Adelantamos algunos de los temas que marcan pauta hoy y también en el resto de esta semana del mes de agosto, la penúltima. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que viene en esta edición. Comenzamos revisando detalles del balance, uno de los primeros que ha hecho el gobierno respecto a la implementación del IFE laboral. Este subsidio que anunció el gobierno el pasado 10 de agosto y que lo que busca es generar un complemento al ingreso de los trabajadores con contratos nuevos, como una manera de estimular la búsqueda de empleo sin perder los beneficios asociados a la emergencia sanitaria. Pues bien, ya son 80.000 las postulaciones, los trabajadores que han postulado a este nuevo IFE laboral. En un primer balance de parte del gobierno, apenas 2 semanas nada más de hecho este anuncio. Se espera que el pic llegue, eso sí, hacia el mes de diciembre. Vamos a estar revisando en unos instantes más detalles respecto a cuáles son las evaluaciones sobre la implementación de estos subsidios. Por otro lado, entramos también en la discusión respecto al impacto económico y financiero, sobre todo, que podrían generar algunas de las medidas que están en discusión en el Congreso, y entre ellas el impacto que tendrían los adelantos de las rentas vitalicias que se están discutiendo en el Congreso, en el contexto también de un cuarto retiro de fondos previsionales. Desde la CMF han advertido que esto podría tener un costo de cerca de $2.000 millones para las empresas aseguradoras. Eso equivale a cerca del 40% del capital que tienen estas empresas, que deberían adelantar algunos de los montos comprometidos por las rentas vitalicias. No es el único impacto, eso sí, que evalúan en una entrevista hoy día en el Diario Financiero, sino también lo combinan con el efecto que tendría un cuarto retiro desde el punto de vista del impacto en las tasas de interés. Y ya lo ven como un asunto bastante más complejo y un impacto más profundo que lo que ha sido hasta ahora los 3 retiros anteriores. Vamos a estar revisando también más detalles de esa conversación en instantes. Por otro lado, para el día de hoy se esperan algunas novedades respecto a las celebraciones de fiestas patrias que han quedado como un recuerdo todavía lejano. Las últimas celebraciones en contexto entre comillas normal fueron del año 2019, el año pasado completamente suspendidas. Hoy día habrá novedades sobre el plan que traza el gobierno para las celebraciones de este 2021. Serán, lo sabemos, más íntimas, más cerradas, sin grandes eventos, pero de todas maneras habrá mucho interés respecto al anuncio específico de qué es lo que está permitido y no. Por el sector del comercio esperan estos anuncios con interés y, por supuesto, por parte de todos los chilenos que todavía tienen la esperanza de hacer algún tipo de celebración en un contexto sanitario, algo mejor también. Ya estaremos revisando más información durante el día sobre esta materia. Por otro lado, revisamos también detalles de los balances en relación a las exportaciones que han sido un motor importante de dinamismo para la economía, impulsados principalmente por el precio del cobre. Pero en el diario El Mercurio destaca un balance que ha hecho la Subsecretaría de Relaciones Internacionales respecto al valor de las exportaciones de alimentos, que han alcanzado más de $11.000 millones con un fuerte impulso durante el primer semestre, hasta el mes de julio, para ser más específicos. Es el mayor nivel desde que existen registros comparables. Además, marca un aumento para las exportaciones de alimentos en particular de 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Ya revisamos más información sobre este tema, de cuáles son los productos que le dan valor a la canasta exportadora chilena en esta materia. Por último, revisemos noticias de los mercados también para contarles cómo están comenzando las bolsas en el inicio de esta semana, con las transacciones en el hemisferio norte que están algo más optimistas después de una semana, la anterior, que fue de números bien negativos. Así está operando entonces las bolsas en Europa, por ejemplo, con ganancias en torno a 0,61%. En Londres suben 0,35%, mientras que el DAX alemán está ganando 0,21%. Más temprano el Nikkei confirmaba también esta tendencia positiva, 1,78%, en momentos en que el mercado europeo está mirando dos temas. Por un lado, los indicadores del PMI, del sector industrial en Europa, que muestran algunas señales también de reactivación más fuerte, aunque hay temor por las presiones inflacionarias que eso puede generar, dicen los medios europeos, mientras que en el resto del mundo se mira con atención también lo que vaya a ocurrir esta semana en relación a la Fed y a los datos macroeconómicos de Estados Unidos. Ya les contamos también detalles
al respecto. El cobre, por último, está subiendo, está cotizándose en $4.20 y ratifica así un alza después de haber alcanzado mínimos del año la semana pasada. Bien, 8:07. Partamos revisando entonces en detalle estas informaciones que ya les adelantábamos en nuestro resumen y comencemos con este balance, el primero que ha hecho el gobierno respecto a la implementación del IFE laboral. Este subsidio que está entregando el gobierno como una especie de complemento para los ingresos formales de aquellos trabajadores con contratos nuevos. Recordemos que este fue el instrumento que diseñó el Ejecutivo para generar un estímulo a la búsqueda de empleo, sin que eso signifique un detrimento de los ingresos que están recibiendo las familias chilenas a través del IFE. Son 200.000 pesos que se entregan para los trabajadores con contratos nuevos firmados en el mes de agosto o a partir de agosto. Ya son 80.000 las personas que han postulado a este subsidio, según lo que informa hoy día el diario El Mercurio. En el análisis del director del CENSE, él plantea que lo que se busca es dinamizar la búsqueda de empleo y aumentar sobre todo la contratación de empleos formales. Por este camino, por esta vía, a través de este instrumento, el gobierno busca generar 500.000 puestos de trabajo, que equivale a cerca de la mitad de lo que aún está por recuperarse para volver a los niveles prepandemia. Las solicitudes deberían llegar a su pic en el mes de diciembre, es lo que ha calculado el gobierno, y de esa manera entonces generar mayor dinamismo en el mercado laboral, sobre todo por el lado de la oferta de trabajadores. Se ha detectado desde distintos sectores, como el sector agrícola, por ejemplo, que hay un problema de disponibilidad de mano de obra, y algunos lo asocian directamente a la presencia del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que desincentiva la búsqueda de nuevos empleos. Y en la medida en que este IFE se ha extendido además hasta fines de año, bueno, ahí hay una discusión interesante respecto a cómo está comportándose el mercado laboral. Y lo que estiman desde el CENSE es que para diciembre se podría cumplir esta meta de alcanzar 500.000 puestos de trabajo nuevos, porque en fin de año hay un mayor dinamismo, sobre todo desde el sector del comercio. Luego vienen rubros también intensivos en necesidad de mano de obra, como el sector agrícola también, que podrían darle un impulso a este segmento. Por último, respecto a los otros subsidios disponibles, recordemos que hay beneficios que también se están implementando por el lado de la demanda para generar espacios y cupos de trabajo. Los beneficios Contrata y Regresa ya han llegado a casi 900.000 solicitudes. El 95% de ellas, dicen desde el gobierno, son pequeñas y medianas empresas los que están utilizando esta herramienta. 8:10, vamos a ir a otro tema que ha cobrado particular importancia en las últimas semanas. Hablamos de la discusión sobre un eventual cuarto retiro. Está discutiéndose en el Congreso este proyecto. En la Cámara de Diputados todavía, el 1 de septiembre se debería votar, pero hay un debate abierto respecto a la necesidad, a la pertinencia además de un cuarto retiro, sobre todo por los riesgos que ven algunos economistas de que esto pueda sobrecalentar la economía y generar un perjuicio, por ejemplo, a través de la inflación en la economía y en el bolsillo de las familias chilenas también. ¿Cómo van a votar los parlamentarios respecto a este tema? Las definiciones empiezan a tomar forma en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Revisemos detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. No han bastado los efectos que ya se aprecian en la economía, como la inflación acumulada y el alza en las tasas de interés. Algunos parlamentarios siguen firmes con la idea de apoyar un cuarto retiro de fondos, pese a las advertencias del Banco Central. No es muy distinto de un retiro del 100%. Y por lo tanto, sus consecuencias económicas, que a nuestro entender son extremadamente graves, van a ser relativamente similares. Parte de las consecuencias serían un debilitamiento del sistema financiero y una agudización en las presiones inflacionarias, ambas con efecto casi inmediato. Eso, sin embargo, parece no ser relevante en la decisión de voto de algunos diputados. Mi voto está definido, yo voy a votar a favor del cuarto retiro. Estamos de acuerdo y votaremos a favor del cuarto retiro. De los 13 parlamentarios que componen la Comisión de Constitución, al menos 4 se han mostrado abiertamente a favor, todos de oposición, 4 han mostrado distancia, todos de Chile Vamos, y el resto no ha aclarado su voto. Las AFP han sido un fracaso absoluto, que solamente han beneficiado al mercado financiero. En un momento duro de pandemia, los trabajadores deben tener el derecho y la posibilidad de hacer uso de sus recursos también. Como una medida de complementariedad. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Si es que va a ser constitutivo de renta o no, si es que va a ser para ciertos sectores, para ciertos otros sectores no. Es un debate que tenemos que dar.
En el oficialismo recoge las advertencias hechas por el instituto emisor a la vez que cuestionan las votaciones que han permitido sacar adelante los otros 3 retiros. ¿Qué hacen hoy día los parlamentarios que no escucharon esas opiniones expertas? Miran al techo y ven si va a caer algo del cielo. Ahí están los efectos en la inflación, en los créditos hipotecarios, ahí están los efectos en Chile. Esto se puede exacerbar con un cuarto retiro porque va a actuar sobre una economía que está, algunos lo han dicho, algunos la han calificado como sobrecalentada. A los parlamentarios aún les quedan días para analizar si mantienen o no su voto. El cuarto retiro se vuelve a votar el próximo 1 de septiembre en la Comisión de Constitución. Bueno, y las advertencias respecto al impacto que podría tener este cuarto retiro y también otras medidas asociadas como un adelanto de las rentas vitalicias continúan. El día de hoy, en una entrevista en el diario financiero, Kevin Cowan, vicepresidente de la Comisión del Mercado Financiero, la CMF, ha hecho otra advertencia respecto al impacto que podría generar, en particular en las compañías aseguradoras. Estima Cowan en esta entrevista que podría llegar hasta $2.000 millones el impacto que tienen los anticipos. Recordemos que en paralelo a los retiros previsionales, en el último en particular, se implementó una medida que permite un adelanto de las rentas vitalicias de hasta el 10% también. Este mecanismo de pensiones es completamente distinto al de la renta programada, que es otro mecanismo más habitual también en el sistema de pensiones. Y recordemos, lo que permite es adelantar hasta un 10% con un descuento de la pensión que se paga a través del mecanismo de las rentas vitalicias. Pues bien, en la CMF estiman que el impacto que podría tener un nuevo retiro, un nuevo adelanto, un nuevo anticipo bajo este mecanismo, sumado a los cambios que se esperan realizar respecto al primero sobre las formas de descuento, podría llegar a $2.000 millones, y eso equivale a cerca de el 40% del capital total que tienen las aseguradoras. El problema, dice Cowan en esta entrevista, es que esto no significa solamente un deterioro para la situación propia de las aseguradoras, sino también un riesgo desde el punto de vista de la solvencia para cumplir con sus pagos. Son cerca de 10 millones de seguros los que están asociados en general, no solo de rentas vitalicias, y eso se podría haber comprometido si es que efectivamente no hay suficiente capacidad para liquidar activos y cumplir con lo que establecen estos anticipos de la renta vitalicia, en caso de que se apruebe un segundo, plantea Cowan. Además de eso, asegura que hay un daño ya al sistema financiero más profundo asociado también a un cuarto retiro. Toda esa combinación podría generar alzas en las tasas de interés y algunos perjuicios ya más de largo plazo respecto al mercado de capitales, es lo que advierte Kevin Cowan en esta entrevista del diario financiero. Otro antecedente más para tener en cuenta en la discusión que se está dando en el Congreso sobre esta materia. Bien, nos vamos a revisar otro tema. Les contábamos en nuestro resumen, 8:15, que las exportaciones de alimentos están marcando niveles récord de la mano de un mejor precio en varios de estos productos. Superaron los $11.000 millones según un nuevo balance de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, la SUBREI. Al mes de julio alcanzan $11.000 millones. Esto representa un aumento de más de 9% respecto a 2020 y es el mayor nivel desde que existen registros comparables, dice el diario Mercurio en una nota que publica hoy. ¿Cuál es el principal impulso para estos niveles récord? Bueno, los precios, sobre todo de algunos productos, entre ellos, por ejemplo, las cerezas, que se ha convertido en uno de los grandes productos de exportación nacional, sobre todo del sector frutícola, de la mano de una mayor demanda en China. Pero también impulsan la carne de cerdo, los arándanos frescos, liderando estos envíos, sumados a otros productos menores dentro de las exportaciones nacionales, como la carne de ave, los aceites de pescado, frutillas congeladas y el vino embotellado, entre otros. El año pasado, a esta misma fecha, se habían exportado $10.115 millones, pero si tomamos el último registro de un año, entre comillas, normal, ¿no? El año 2019 se habían registrado $10.582 millones hacia el mes de julio, lo que supone entonces, como decíamos, un nivel récord. Los envíos nacionales de alimentos en particular han llegado a 168 destinos, pero el principal mercado tiene que ver con Estados Unidos, con operaciones por $2.875 millones, seguido por China, Japón, Brasil y Países Bajos, dice este informe de la SUBREI.
8:17. Les contábamos al inicio del programa que los mercados han comenzado con noticias optimistas el día de hoy, con ganancias. Sin embargo, la semana pasada fue bien negativa. Los invito a que revisemos en la siguiente gráfica cuál fue el cierre de la semana anterior. Bien interesante para ver cómo se comportaron los mercados, sobre todo en un contexto de noticias que habían generado algo de preocupación. Estos fueron los resultados más importantes. Por ejemplo, en el Dow Jones, con una caída de 1,11% acumulado de la semana pasada. En Shanghai la caída fue superior al 3,5%, mientras que en el DAX alemán se registró una caída de 1,06% en el acumulado de la semana pasada. El Nikkei, por su parte, cayó 3,45%. Y es importante poner en contexto estas cifras, pensando en que la semana pasada hubo datos bien negativos respecto a China, por ejemplo, que crecía menos de lo que se esperaba en el mercado, y asociados también a una baja en los precios de los commodities la semana pasada. Recordemos que el cobre llegó a caer por debajo de la barrera de los $4. Para esta semana se ve un escenario algo más favorable. Eso muestran al menos los primeros números de esta jornada, pero hay que estar atento a dos datos principalmente. Uno, a las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos esta semana, y también a lo que vaya a resolver la Reserva Federal, que está en su reunión virtual en el contexto de la pandemia de Jackson Hole. Puede haber anuncios respecto a cuándo se empiecen a retirar los estímulos económicos en la economía del norte, y eso va a ser bien relevante, la fecha en la que comiencen esos retiros, para ver cómo reacciona el mercado finalmente ante estas novedades y cómo impacta eso también al precio del dólar a nivel global y, por cierto, acá en Chile. 8:19. Momento de una pausa. Nos vamos al primer corte y volvemos de inmediato con más aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:22. Les contábamos en nuestro resumen de noticias que el día de hoy se van a conocer los detalles del plan para el 18 de septiembre, para las celebraciones de fiestas patrias. En el contexto sanitario en el que estamos, por supuesto, nos esperan grandes eventos, ya lo ha adelantado la Autoridad de Salud. Sin embargo, el detalle es bien relevante para lo que se podrá hacer en una fecha en la que los comerciantes todavía tienen expectativas. Vamos a ver detalles en la siguiente nota de María Paz Ortiz. Muy rica, yo las he probado, sí. El terremoto también lo he probado, pero no en las fiestas como tal. Deberíamos repetir la misma dinámica del año pasado. Vamos a tener un 18, obviamente, con mayores libertades. Bastó ese adelanto de la subsecretaria para que muchos empezaran a hacer planes. Las fiestas patrias son siempre esperadas, pero después de un 2020 con el Fondéate en casa, la expectativa es grande. Compartir en familia, por lo menos aquí me han dicho que es demasiado bueno. Todo psicológicamente mal, pero nos haría bien. Las fondas que hacen acá también he visto, pero por pura foto, en realidad no hemos visto en vivo todavía. Los fonderos en tanto se lo toman con más calma, aunque algunos alcaldes ya anunciaron que organizarán fondas respetando las medidas sanitarias. En la comuna de Santiago habrían llegado a acuerdo con la alcaldesa. El próximo año, o tal vez sería para el 12 de febrero, que es la independencia de Chile. Ahí se juntaría el Día del Amor y se podría hacer un 18 chico, como dijo la alcaldesa. Ahora depende del gobierno, que ha mantenido la cautela y revelará este lunes qué se podrá hacer y qué no durante estas fiestas. Sabemos que la situación epidemiológica hoy día es muy distinta a la que tuvimos el año pasado. Vamos a tener un 18, obviamente, con mayores libertades de lo que fue el año pasado. Mayores libertades, dice la subsecretaria, aunque los expertos ponen paños fríos. La verdad es que las cifras en este momento están muchísimo mejor, pero estamos a la espera de que la variante Delta, más o menos en esas fechas, a mediados de septiembre, esté mucho más expandida en el país. Por lo tanto, es bien razonable mantener una celebración más bien pequeña. Pero sí, siempre manteniendo, como le digo, el pase de movilidad, ¿no es cierto? O sea, las personas tienen que estar vacunadas, manteniendo ciertos aforos, ¿no es cierto? Manteniendo las medidas de autocuidado y todos los protocolos. Los que no pierden la fe son los comerciantes. La venta de carne y empanadas, a pesar de un 2020 sin fondas, dicen que no se redujo, y es que la cuarentena aumentó el hambre de muchos. De todas formas, llaman a comprar con tiempo. La gente ya lleva un promedio como de 2 semanas comprando. O sea, la mayoría de la gente año a año van juntando carne, la congelan y después celebran en la fiesta. La empanada tradicional, que es la empanada de pino, carne picada,
Para los vegetarianos tenemos para ofrecerle la empanada de queso solo y para los veganos les vamos a ofrecer la opción de empanada de pino, carne de soya. A esperar entonces el plan del gobierno de comprar con tiempo para que este 18, que podría ser más libre que el anterior, no lo pille sin los clásicos, pero por sobre todo a cuidarse para que no lo pille sin salud. Bueno, y hay cosas que han cambiado, por supuesto, no solo la forma de celebrar, también la entrega del tradicional aguinaldo asociado a las fiestas patrias, porque según un informe, solamente el 32% de los trabajadores va a recibir el aguinaldo este año 2021. Según la consultora Randstad, esta cifra representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a los trabajadores que sí recibieron el beneficio el año pasado, pero sigue siendo de todas maneras una caída fuerte de 53% en comparación a las fiestas patrias del 2019 antes de la pandemia. Sumado a esto, más de la mitad de las empresas consultadas señaló que entregará un monto del tramo más bajo de este sondeo, es decir, menos de 50.000 pesos. Por otra parte, según el estudio, la mayoría de los trabajadores va a destinar estos montos, según lo que responden a la encuesta, a pagar deudas o cuentas, y solo 1 de cada 4 lo va a ocupar en celebrar este 18 de septiembre. Bien, 8:27, estamos cerrando ya agenda económica, pero antes de irnos los dejamos con un dato respecto a un tema para seguir durante esta jornada de otro sector que busca también reactivarse. Hablamos del sector del turismo. Hoy día se desarrolla una nueva versión del Travel Sale y es este evento el que va a marcar probablemente la jornada también, para seguirlo atento, con ofertas del sector de turismo, principalmente de aerolíneas, de algunas cadenas de hotelería también y del sector asociado a esta industria que se ha visto fuertemente golpeada. En el sitio web del Travel Sale ya se entregan algunas de las ofertas más importantes, lo que busca principalmente fortalecer turismo dentro de Chile, dadas las condiciones sanitarias en las que estamos y las restricciones de viaje, aunque de todas maneras hay algunas ofertas para viajes internacionales. Entre hoy día 23 y 30 de agosto se desarrolla entonces este Travel Sale, para que estén atentos aquellos que estén aún interesados a pesar del contexto. Estamos cerrando agenda económica, ya vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina y Conexión Global a continuación. Que tengan un buen día.